La hermana Elena corría desesperada con apenas el viejo crucifijo que colgaba de su cuello como recurso escaso. Pensó que sería apenas una solución precaria para 25 niños, en aquella casa aislada y olvidada en lo más profundo de las montañas. Pero al abrir la pesada puerta de roble, una ráfaga de aire frío y un olor a incienso rancio, mezclado con tierra húmeda y el eco de un lamento silencioso, la envolvió. Eso cambiará a la hermana Elena para siempre. ¿Ya imaginaste la angustia de ser la única esperanza para almas inocentes, llevándolos a un lugar que todos evitan? Un lugar que esconde más secretos de los que cualquier leyenda podría contar. Parece guión de película, pero sucedió de verdad en los Andes peruanos, a finales de los años 90. Y lo que la hermana Elena encontró allí no era el simple refugio que prometía, era la entrada a un misterio ancestral, una verdad oculta bajo capas de tiempo y olvido, con un impacto épico que trascendería generaciones. Por favor, antes de continuar con este relato que te dejará sin aliento, te pido que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias increíbles que nos conectan con lo más profundo del espíritu humano. Y por favor, déjanos un comentario contándonos desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras palabras. Tu participación es valiosa. Ahora, volvamos a la historia. El convento, con sus muros agrietados y su capilla que una vez fue majestuosa, ya no podía más. La ciudad crecía a su alrededor como una bestia insaciable, tragándose los pequeños espacios verdes, asfixiando el aire puro y trayendo consigo un eco constante de sirenas y gritos. Los 25 niños que la hermana Elena cuidaba, huérfanos de la violencia y la pobreza que azotaban el país, se amontonaban en literas improvisadas, sus risas y sus juegos sofocados por la falta de espacio y el ruido incesante del exterior. El Padre Superior, un hombre bueno pero abrumado, había hecho todo lo posible. Había rogado a benefactores, buscado soluciones, pero la única oferta que había recibido era un lugar que nadie quería, una vieja casona en la sierra, a horas de distancia de cualquier pueblo, en una zona que los lugareños susurraban que estaba maldita o habitada por espíritus. No era una oferta, era un descarte que se convirtió en la única esperanza. La hermana Elena, con su fe inquebrantable y un corazón más grande que la propia montaña, se ofreció voluntaria para ir. Era una mujer de mediana edad, de rostro sereno y ojos profundos, que habían visto demasiada pena, pero que aún brillaban con una inextinguible chispa de bondad. Su hábito, aunque sencillo y remendado, parecía una armadura contra el desaliento. La idea de llevar a los niños a un lugar tan remoto, tan lleno de historias oscuras, la llenaba de una mezcla de temor y determinación. Sabía que sería un desafío titánico, que el aislamiento podría ser tanto una bendición como una condena. Pero la alternativa era ver a sus pequeños ahogarse en la miseria de la ciudad. No podía permitirlo. El viaje fue largo y arduo. Horas en un autobús destartalado, luego en una camioneta prestada que se arrastraba por caminos de tierra serpenteantes, bordeando precipicios vertiginosos. Los niños, ajenos a la carga que llevaba la hermana Elena sobre sus hombros, cantaban canciones infantiles, sus voces puras elevándose por encima del traqueteo del motor. Miraban por las ventanas con curiosidad, asombrados por los paisajes imponentes de los Andes, las cumbres nevadas que perforaban el cielo azul, los valles cubiertos de un verde intenso. Para ellos, era una aventura. Para Elena, era un salto de fe al vacío.
Al atardecer del segundo día, la camioneta se detuvo frente a lo que parecía ser una silueta fantasmagórica contra el cielo encendido por los últimos rayos del sol. La casa se alzaba solitaria, coronando una pequeña colina, sus ventanas vacías como cuencas de ojos sin vida. Un muro de piedra desmoronado la rodeaba, y la maleza crecía salvaje, cubriendo lo que alguna vez fue un jardín. El silencio era abrumador, solo roto por el suave murmullo del viento que se colaba entre los árboles centenarios. Una sensación de melancolía y abandono flotaba en el aire, densa y casi palpable. La hermana Elena sintió un escalofrío que no provenía del frío de la tarde. No era solo la vejez de la estructura, había algo más. Descendió de la camioneta, sintiendo la gravilla crujir bajo sus sandalias. Los niños, ahora más silenciosos, se aferraban a sus ropas, sus pequeñas caras reflejando una mezcla de asombro y aprensión. El conductor, un hombre mayor de pocas palabras y mirada cansada, evitó mirarla a los ojos. «Aquí es, hermana», dijo con voz áspera, entregándole una llave oxidada. «No hay nadie a kilómetros. Si necesitan algo bueno, tendrán que bajar al pueblo, pero no es recomendable de noche». Su voz se apagó, dejando en el aire una advertencia tácita. Luego, sin esperar respuesta, encendió el motor y se fue, dejando a la hermana Elena y a los 25 niños solos en medio de la inmensidad andina. Una oscuridad repentina cayó sobre ellos y las sombras danzaron como espectros alrededor de la casa. ¿Qué clase de secretos guardaba ese lugar para que hasta el conductor se apresurara a huir? Elena levantó la llave. Era pesada y fría, con un dibujo antiguo y desgastado. Se acercó a la puerta principal, una imponente estructura de madera oscura y nudosa que parecía haber resistido siglos de tempestades. Las bisagras gimieron en protesta al intentar abrirla, un sonido chirriante que resonó en el silencio como un lamento ancestral. El aire que salió de la casa era pesado, cargado con el olor a mojo, a madera vieja y a algo más, algo indefinible que olía a olvido y a historias no contadas. La luz de su linterna, un haz tembloroso, apenas lograba perforar la oscuridad interior. No había electricidad, por supuesto, solo el eco de sus propios pasos sobre el suelo de madera y el susurro incesante del viento que se colaba por las rendijas. Los niños se agruparon detrás de ella, sus ojos grandes y curiosos, pero también un poco asustados. Elena les dio una sonrisa tranquilizadora, aunque su propio corazón latía con fuerza. No era el miedo a los fantasmas lo que la inquietaba. Era el miedo a lo desconocido, a la inmensidad de la tarea que tenía por delante. ¿Sería capaz de convertir este lugar lúgubre en un hogar? El interior era un laberinto de habitaciones vacías, cubiertas por una fina capa de polvo que se había acumulado durante décadas. Telarañas colgaban de las vigas del techo como sudarios grises, y los pocos muebles que quedaban, cubiertos con sábanas blancas, parecían formas fantasmales. La luz de la luna, ahora alta en el cielo, se filtraba por las ventanas sin cortinas, creando patrones extraños en el suelo. Había un aire de resignación en cada rincón, una sensación de que el tiempo se había detenido allí hace mucho. En la sala principal, una gran chimenea de piedra negra se alzaba imponente, sus entrañas frías y vacías. Parecía el corazón inerte de la casa. Elena se dio cuenta de que este lugar había sido abandonado con prisa, o quizás con una profunda tristeza. ¿Quiénes habían vivido aquí antes? ¿Por qué se fueron? Las preguntas se amontonaban en su mente, pero no había tiempo para ellas. La noche caía y los niños estaban cansados y hambrientos. La prioridad era encontrar un lugar seguro para que durmieran. Mientras exploraba el ala derecha de la casa,
donde el olor a rancio era aún más intenso, sus dedos tropezaron con una protuberancia en la pared. No era parte de la mampostería, sino un panel de madera, disimulado hábilmente entre las grietas y la pátina del tiempo. La hermana Elena pasó la mano por la superficie, sintiendo la textura irregular. Una extraña intuición la invadió. Con un leve empujón, el panel cedió ligeramente, revelando no una pared sólida, sino un hueco oscuro y profundo detrás. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué se encontraría más allá de esa rendija de sombra? La verdadera historia de la casa estaba a punto de desvelarse. Con el pulso acelerado, la hermana Elena empujó el panel con más fuerza. La madera vieja crujió y se deslizó con un sonido que le pareció ensordecedor en el silencio de la casa. Detrás se abrió un pasadizo estrecho y oscuro, envuelto en una penumbra tan densa que su linterna apenas podía penetrarla. El aire que emanaba de aquel hueco era aún más frío y pesado que el del resto de la casa, cargado con un aroma diferente, dulzón y a la vez metálico como a flores secas y sangre antigua, una mezcla inquietante que le heló la sangre. ¿Qué clase de lugar era este? ¿Por qué estaba tan cuidadosamente oculto? El instinto le decía que no debía entrar, que quizás sería mejor ignorarlo, enfocarse en los niños y en hacer habitable este lugar inhóspito. Pero la curiosidad, esa inextinguible llama humana, se encendió en su pecho, avivada por la sensación de que allí se ocultaba la clave de todo. Los niños, ajenos a su descubrimiento, ya se habían acomodado en el salón principal, arropados con las pocas mantas que traían, murmurando entre ellos y mirando con ojos expectantes las llamas diminutas de la fogata que Elena había logrado encender en la gran chimenea. Sus caritas, iluminadas por el fuego danzante, le recordaban la razón por la que estaba allí. Necesitaban seguridad, calor, un hogar, y este pasadizo oscuro parecía ser todo lo contrario. Sin embargo, algo la impelía a explorar. La historia de esta casa, la razón por la que había sido abandonada, el misterio que la envolvía, sentía que era crucial para entender el destino que les esperaba. No podía construir un futuro sobre cimientos desconocidos. Con una profunda respiración, se deslizó por la abertura, su delgado cuerpo apenas pasando por el estrecho hueco. El pasadizo descendía ligeramente, sus paredes de piedra tosca y húmeda, el techo bajo que la obligaba a encorvarse. Tras unos metros, el pasillo se ensanchaba en una pequeña estancia, una habitación secreta que había permanecido oculta al mundo durante quién sabe cuánto tiempo. La luz de su linterna reveló un espacio rectangular, con una pequeña ventana en lo alto, casi a ras del suelo exterior, cubierta por una gruesa capa de musgo y tierra, dejando pasar solo un tenue haz de luz verdosa. Lo que encontró en esa habitación le robó el aliento. No eran tesoros, ni joyas, ni armas. Era algo mucho más valioso y a la vez más perturbador. En el centro de la habitación, sobre una pequeña mesa de madera tallada a mano, había una pila de cuadernos encuadernados en cuero envejecido y un pequeño cofre de madera oscura. Alrededor, dispuestas con una devoción casi reverencial, había varias herramientas de escritura antiguas, plumas de ave, tinteros de cerámica y pergaminos enrollados con sellos de cera. La habitación olía a papel viejo y a un tipo de incienso ya desvanecido. No había polvo ni telarañas, como si el espacio mismo rechazara el paso del tiempo. Con manos temblorosas, Elena se acercó a la mesa. Uno de los cuadernos estaba abierto, y la caligrafía elegante, casi artística, llamaba su atención. Parecía un diario. Lo abrió con cuidado, y la primera fecha que vio la hizo retroceder un siglo. 1898. Dentro del cofre encontró una colección de fotografías antiguas, retratos en sepia de personas con ropas de época, miradas intensas y sonrisas veladas.
Pero lo que más llamó su atención fue un colgante de plata, con un grabado extraño que representaba una estrella de 8 puntas rodeada de lo que parecían ser runas o símbolos desconocidos. Este colgante no era un mero adorno. Irradiaba una energía particular, fría y a la vez vibrante. Lo sostuvo en la palma de su mano, sintiendo su peso, su antigüedad. Una extraña sensación de familiaridad la envolvió. Elena tomó el cuaderno abierto y comenzó a leer. Eran las memorias de una mujer llamada Isabella, la antigua dueña de la casa, una mujer de ciencia y espíritu libre, adelantada a su tiempo. Isabella no solo había vivido allí, sino que había realizado estudios botánicos y etnobotánicos, registrando plantas medicinales y rituales ancestrales de las comunidades indígenas. Pero las últimas entradas del diario eran más crípticas, hablaban de una conexión con la tierra, de voces que le susurraban desde las montañas y de una responsabilidad que trascendía su propia vida. También mencionaba un secreto guardado bajo la luz de la luna, algo que debía proteger a toda costa. El misterio se volvía más profundo. ¿Qué secreto había guardado Isabella con tanta devoción en un lugar tan apartado? Mientras leía, una página se deslizó del diario. No era un papel corriente, sino un mapa rudimentario dibujado a mano con marcas de tinta desvanecida. Representaba la zona alrededor de la casa, pero con símbolos extraños y puntos marcados con cruces, uno de ellos etiquetado como el corazón del silencio. ¿Era un mapa de un tesoro o de algo más esotérico? La hermana Elena sintió un escalofrío. La historia de Isabella no era una simple crónica de vida, era una advertencia, una guía, un rompecabezas. El mapa, el colgante, los diarios, todo apuntaba a algo grande, pero el tiempo apremiaba. Los niños necesitarían comer pronto y los recursos eran escasos. Necesitaba salir de esa habitación secreta, pero la promesa de lo que Isabella había ocultado la tenía cautiva. Justo entonces, un suave golpe resonó desde el otro lado del panel, un golpe rítmico, como una pequeña mano tratando de abrir el paso. ¿Los niños la habrían encontrado? ¿O era algo más, despertado por la luz de su linterna en la oscuridad ancestral? El golpe rítmico se repitió, más fuerte esta vez, y una vocecita infantil, apenas un susurro, se coló por la rendija del panel. Era la pequeña Clara, la más joven de los huérfanos, una niña de no más de 5 años, con ojos grandes y curiosos. Su llamada, un simple «Hermana Elena, ¿está ahí?», disipó la tensión del momento, trayendo a Elena de vuelta a la cruda realidad. El misterio de Isabella tendría que esperar. Los niños eran su prioridad, su sagrado deber. Con un último vistazo a los cuadernos y al colgante de plata que guardó apresuradamente en el bolsillo de su hábito, Elena se deslizó de vuelta por el pasadizo, cerrando el panel con cuidado, asegurándose de que el secreto permaneciera oculto, al menos por ahora. Clara la esperaba, aferrada a un osito de peluche deshilachado, su carita preocupada. «Tenía frío, hermana», musitó, tiritando ligeramente. Elena la abrazó, sintiendo el pequeño cuerpo temblar. «Ya estoy aquí, mi amor. Vamos a hacer una fogata grande y no tendrás frío». La noche había avanzado y el frío andino se había colado por cada rendija, a pesar del fuego que aún ardía débilmente en la chimenea del salón. Los demás niños dormitaban, acurrucados, sus pequeños cuerpos tratando de generar calor. La hermana Elena se dio cuenta de la magnitud de la tarea que tenía por delante. Esa casa no era solo un refugio, era un lienzo en blanco para la esperanza, pero primero debía ser habitable. La primera noche fue una prueba de resistencia. Sin camas, los niños durmieron sobre mantas extendidas en el suelo de madera.
sus sueños inquietos por el crujir de la casa y el aullido del viento. Elena no durmió. Pasó la noche avivando el fuego, velando por ellos, sus pensamientos divididos entre las necesidades inmediatas de sus pequeños y el peso del secreto que había descubierto. Al amanecer, la hermana Elena comenzó la ardua tarea de limpiar y organizar. Los niños, con su resiliencia innata, la ayudaron con entusiasmo. Recogieron hojas secas para el fuego, trajeron agua del pozo, limpiaron el polvo. Era un trabajo lento y agotador. Mientras tanto, Elena intentaba contactar con el convento, pero no había señal de teléfono en la zona. Su aislamiento era total. Los pueblos más cercanos estaban a horas de camino, y la reputación de la casa y la zona disuadía a cualquiera de acercarse. La única conexión con el mundo exterior era la carretera de tierra que los había traído. En los pocos momentos de soledad, cuando los niños jugaban en el patio, Elena regresaba a la habitación secreta. Sentía una fuerza irresistible que la atraía a los diarios de Isabela. Las palabras de aquella mujer del pasado empezaron a cobrar vida. Isabela había escrito con una prosa vívida y apasionada sobre la flora y fauna local, sobre las propiedades curativas de las hierbas andinas, sobre la sabiduría ancestral de los pueblos originarios. Describía rituales para honrar a la Pachamama, la Madre Tierra, y la importancia de la armonía con la naturaleza. Estas páginas no eran solo un registro científico, eran un testamento de una profunda conexión espiritual. Pero entre las descripciones botánicas, Elena encontró pasajes más oscuros. Isabela mencionaba una antigua afrenta, una injusticia que pesaba sobre la tierra y un castigo que había caído sobre aquellos que se atrevieron a profanar el equilibrio. Hablaba de la desaparición de familias enteras, de enfermedades misteriosas que asolaban a los que se establecían cerca de el corazón del silencio, el mismo lugar marcado en el mapa. Las palabras resonaban con las historias de la gente del pueblo que huía de la casa, temerosos de una maldición. ¿Estaban los niños y ella en peligro? ¿Eran estas historias meras supersticiones o había una verdad aterradora detrás de ellas? El colgante de plata, que ahora llevaba escondido bajo su hábito, parecía vibrar sutilmente cuando Elena leía estos pasajes. La estrella de 8 puntas y las runas grabadas adquirieron un nuevo significado. La hermana Elena, una mujer de fe cristiana y razón práctica, se encontraba en una encrucijada entre lo místico y lo tangible. Las noches eran las más difíciles. A veces juraría haber escuchado lamentos lejanos, el suave tintineo de campanillas en el viento o el susurro de voces indistintas que parecían venir de las profundidades. Los niños, aunque dormían profundamente, a veces se quejaban en sueños. Una mañana, al intentar reparar una ventana rota en una de las habitaciones superiores, Elena descubrió que faltaban varias tablas del suelo. Al asomarse por el hueco, vio una escalera rudimentaria que descendía hacia la oscuridad, a un nivel subterráneo que no había notado antes. No era el mismo pasadizo que llevaba a la habitación secreta. Este era diferente, más antiguo. El olor a humedad y tierra era mucho más intenso allí abajo, y una corriente de aire frío ascendía, trayendo consigo un eco distante, un sonido que apenas podía descifrar, pero que le erizó la piel. Era como un gemido, o un canto muy bajo, que venía de las profundidades de la tierra. ¿Qué otro secreto guardaba la casa bajo sus cimientos, y qué podría significar para los niños? El eco de aquel sonido, un lamento o un canto que parecía surgir de las entrañas de la tierra, dejó a la hermana Elena petrificada. La escalera improvisada, formada por tablones de madera viejos y carcomidos, se perdía en una oscuridad tan absoluta que su linterna apenas lograba iluminar el primer escalón.
Era una trampa, pensó, o una invitación a una perdición aún mayor. Su primer impulso fue ignorarla, sellar el agujero y pretender que nunca lo había visto. Pero su mente estaba obsesionada con las palabras de Isabela, con el secreto guardado bajo la luz de la luna, con la antigua afrenta y el castigo que pesaba sobre la tierra. Sentía que todos esos misterios estaban conectados y que la verdad, por terrible que fuera, la ayudaría a proteger a los niños. Sin embargo, la realidad inmediata clamaba su atención. Los días se transformaron en semanas. La hermana Elena y los niños se habían establecido en la casa, pero la vida era una lucha constante. El agua del pozo era pura, pero debían racionarla. La comida escaseaba y las pocas provisiones se agotaban rápidamente. Los niños se adaptaron con una sorprendente fortaleza, pero el frío y la dieta monótona empezaban a pasar factura. Algunos tosían, otros tenían fiebres ligeras. Elena no era médico, y la botica más cercana estaba a días de viaje. La desesperación comenzó a hacer mella en su fe inquebrantable. ¿Había cometido un error al traerlos a un lugar tan remoto y hostil? Por las noches, cuando los niños dormían, Elena se retiraba a la habitación secreta. A la luz de una vela improvisada, se sumergía en los diarios de Isabela. Las entradas más recientes, que databan de los últimos años de la vida de la escritora, se volvían cada vez más urgentes. Isabela había descubierto un vasto yacimiento de un mineral raro y valioso en las profundidades de la montaña. Un mineral que las comunidades indígenas locales consideraban sagrado y que creían que era la fuente de la energía vital de la Pachamama. Los escritos detallaban cómo un grupo de forasteros, hombres codiciosos sin respeto por las tradiciones ni por la naturaleza, había llegado a la región con la intención de explotarlo. La gente del pueblo, los descendientes de aquellos que habían vivido en armonía con la montaña durante siglos, se opuso con ferocidad. Pero su resistencia fue inútil contra la fuerza de los invasores. Isabela, con su conocimiento de la tierra y su empatía por los indígenas, se había convertido en su aliada. Había documentado las atrocidades, el despojo de tierras, la profanación de lugares sagrados, el desplazamiento forzado y las enfermedades que trajeron consigo. Su diario no solo era un registro, era una acusación, un testamento de un genocidio silencioso. La antigua afrenta no era una maldición mística, sino una herida profunda causada por la avaricia humana. El castigo, según Isabela, no era el producto de espíritus malignos, sino el resultado de la ruptura del equilibrio natural. La tierra misma parecía reaccionar, los manantiales se secaban, las cosechas fallaban, y una enfermedad desconocida, una especie de languidez que consumía el espíritu y el cuerpo, comenzó a extenderse entre los intrusos y aquellos que colaboraban con ellos. La casa de Isabela, según sus propias palabras, se convirtió en un refugio, un santuario, donde intentaba proteger tanto a los nativos como a sus conocimientos, escondiendo no solo los diarios, sino también artefactos sagrados y semillas de plantas medicinales únicas, con la esperanza de que un día todo pudiera ser restaurado. El colgante que Elena llevaba no era solo un adorno, era la llave, o al menos un símbolo, de esta resistencia. La revelación de que la casa no estaba maldita por fantasmas, sino por la injusticia y la memoria de un dolor humano profundo, conmovió a Elena hasta lo más hondo. La maldición era la conciencia de los crímenes cometidos, el eco del sufrimiento. La casa era un testigo silencioso. El pasadizo subterráneo, la escalera de tablones, ahora le parecía un posible camino hacia ese yacimiento sagrado, hacia el corazón mismo de la afrenta. Pero la hermana Elena se preguntó, ¿por qué Isabela no lo selló para siempre? ¿Qué quería que alguien descubriera allí abajo? Una tarde,
Mientras los niños jugaban en el patio y Elena intentaba recoger agua del pozo, un joven del pueblo más cercano, un muchacho delgado y de mirada esquiva, apareció en el camino. No se atrevió a acercarse a la casa. «Hermana», gritó con voz temblorosa, «mi abuela dice que deben irse. La montaña está despertando. Los extraños están volviendo y buscan lo que fue robado». Su advertencia, vaga y llena de un temor ancestral, fue como un puñetazo en el estómago de Elena. Los extraños de los que hablaba Isabela en sus diarios, los codiciosos que habían profanado la tierra, estaban regresando después de tanto tiempo. Y si es así, ¿qué era exactamente lo que buscaban? Estaban los niños en un peligro aún mayor del que ella había imaginado, atrapados en medio de una antigua disputa que ahora resurgía de las sombras. Las palabras del joven se quedaron suspendidas en el aire frío de la montaña, resonando en la mente de la hermana Elena como un tambor de guerra. Los extraños están volviendo y buscan lo que fue robado. El miedo, una sensación helada y pegajosa, se instaló en su corazón. Ya no era solo la supervivencia diaria lo que la preocupaba, sino una amenaza externa, una que Isabela había predicho hace un siglo. No podía ignorar esta advertencia. Los niños, sus pequeños e inocentes cargos, estaban en peligro. La casa, que pensó que sería su refugio, podría convertirse en su jaula. La revelación de Isabela, el yacimiento del mineral sagrado, la profanación, todo encajaba. Los depredadores de la montaña estaban regresando. Esa noche, bajo la luna llena que se filtraba por las rendijas de las ventanas, Elena tomó una decisión. No podía huir, no tenía a dónde ir con los niños, y el camino al pueblo era largo y peligroso. Su única opción era entender, anticipar y quizás confrontar. Eso significaba descender por la escalera oculta, explorar lo que Isabela había querido que se descubriera. Era un riesgo inmenso, pero el instinto maternal que había desarrollado por sus huérfanos era más fuerte que cualquier miedo. Se armó con su linterna, un viejo machete que encontró en el cobertizo y el colgante de plata, que ahora sentía como una extensión de sí misma, una brújula espiritual. Esperó a que los niños estuvieran profundamente dormidos, sus respiraciones rítmicas llenando el silencio de la casa. Luego, con una mezcla de pavor y determinación, se dirigió a la habitación superior, donde había descubierto la apertura. El agujero en el suelo parecía aún más profundo y oscuro en la penumbra. Con cautela, comenzó a descender por los tablones carcomidos. La madera crujía bajo su peso y el aire se volvía cada vez más frío y denso. El olor a humedad se mezclaba con un aroma terroso, y el eco de sus pasos se distorsionaba en la oscuridad. Abajo, el pasadizo se abría a una caverna natural, cuyas paredes rocosas brillaban con una tenue iridiscencia, como si estuvieran salpicadas de diminutos cristales. Era un espectáculo impresionante y perturbador a la vez. La caverna no estaba vacía. En un nicho excavado en la roca, encontró lo que parecía ser un altar primitivo. Sobre él había una vasija de cerámica intrincadamente decorada, llena de tierra seca. Alrededor de la vasija, cuidadosamente dispuestos, había objetos rituales antiguos: plumas de cóndor, pequeñas estatuillas de deidades andinas, y un mazo de hierbas secas que irradiaban un aroma dulce y penetrante. Pero lo más sorprendente de todo era un pergamino enrollado, atado con una fibra vegetal y sellado con el mismo símbolo del colgante de plata. Era la última voluntad de Isabela, el secreto final. Con manos temblorosas, Elena abrió el pergamino. La caligrafía, más débil ahora, revelaba un mensaje desgarrador y a la vez lleno de esperanza.
Isabela no solo había documentado la tragedia, sino que había pasado sus últimos años buscando una forma de sanar la herida de la montaña. Había descubierto que el mineral sagrado no solo era valioso por su brillo, sino que poseía propiedades energéticas únicas, capaces de vitalizar la tierra, pero solo si era extraído con respeto y en armonía con los ciclos naturales. Los extraños lo habían arrancado de forma brutal, dejando una cicatriz y una energía desequilibrada que provocaba la languidez. La vasija de tierra, decía el pergamino, contenía las lágrimas de la Pachamama, es decir, las semillas de una planta ancestral, un cactus sagrado que crecía solo en las cumbres más altas y que, según la leyenda, tenía el poder de absorber la energía negativa y restaurar el equilibrio. Isabela había logrado recolectar las últimas semillas de esta planta antes de que la explotación del mineral la extinguiera. Su deseo era que estas semillas fueran plantadas de nuevo en el corazón del silencio, el yacimiento profanado, para sanar la tierra. El colgante era la clave para identificar al portador de esta misión, el elegido que restauraría la armonía. Elena se dio cuenta del peso de su descubrimiento. No era solo un tesoro material, sino un tesoro espiritual, la última esperanza para la montaña y para las comunidades indígenas. Pero la tarea era monumental. ¿Cómo podría una monja y un grupo de niños huérfanos plantar un cactus sagrado en un lugar remoto y peligroso, que además estaba siendo vigilado por los descendientes de aquellos que habían causado la afrenta? La vulnerabilidad de los niños pesaba sobre ella. Pero había algo más en la caverna. Mientras se preparaba para regresar, su linterna iluminó una sección de la pared que parecía haber sido trabajada. No era piedra natural. Con un roce de su mano, sintió una vibración. Al presionar, una sección de la roca se movió, revelando no un hueco, sino el borde de una puerta metálica, oculta y sellada con una cerradura compleja, más moderna que el resto de los objetos antiguos. ¿Era esto una adición posterior a los tiempos de Isabela? Y si era así, ¿quién la había puesto allí y qué otra cosa podía haber en su interior? Un secreto aún más reciente y potencialmente peligroso. La puerta metálica, fría y robusta, contrastaba abruptamente con la antigüedad mística de la caverna. Sus intrincados mecanismos de cerradura parecían desafiar el paso del tiempo, una tecnología extraña en un lugar donde la historia se medía en milenios. ¿Quién habría instalado semejante estructura en un lugar tan remoto y secreto? ¿Y con qué propósito? La hermana Elena la examinó. No había forma de abrirla sin herramientas especializadas, o quizás sin la clave correcta. Un nuevo velo de misterio caía sobre el corazón de la montaña, un misterio que no pertenecía al pasado lejano de Isabela, sino a un presente mucho más peligroso. Mientras tanto, en la superficie, la vida continuaba su ritmo agotador. La advertencia del joven del pueblo no tardó en manifestarse. Pequeños signos comenzaron a surgir. Huellas frescas en el barro, colillas de cigarrillos no locales, el crujido de ramas secas en la distancia. Los extraños estaban cerca, merodeando. El temor de Elena se intensificó. Sentía la presión de una cuenta regresiva. Los niños, aunque aún ajenos a la verdadera magnitud del peligro, percibían la creciente tensión de su guardiana. Sus juegos se volvieron más silenciosos, sus miradas más atentas. Elena, impulsada por la urgencia, dedicó cada momento libre a los diarios de Isabela. Descubrió que la mujer no solo era una botánica, sino también una observadora aguda de la naturaleza humana y de los ciclos de la tierra. Isabela había desarrollado un sistema de calendario de la montaña, prediciendo fenómenos naturales y movimientos de los extraños, basándose en la flora, la fauna y las fases de la luna.
Una de sus últimas entradas, escrita con urgencia, describía un período de gran despertar de la montaña, coincidiendo con la luna de sangre, un momento en que el mineral sagrado y las energías de la tierra serían más potentes y vulnerables a la profanación. Ese evento estaba programado para ocurrir en pocos días, la luna de sangre. Isabela también había dejado pistas sobre el propósito de la puerta metálica. En un pequeño anexo a uno de los diarios encontró un boceto de la cerradura, acompañada de un texto críptico que hablaba de guardar el último eslabón de la cadena, de una protección contra la ambición del hombre y de una llave que no es de metal, sino de espíritu. Elena frunció el ceño. ¿Una llave espiritual? ¿Qué significaba eso? Luego sus ojos se posaron en un detalle diminuto del boceto. Un pequeño símbolo grabado en la placa de la cerradura, idéntico al de su colgante de plata. El colgante era la llave, o al menos parte de ella. No para abrirla físicamente, sino para activarla, para desbloquear su verdadero propósito. La hermana Elena sintió un escalofrío. El colgante de Isabela no era solo un símbolo de resistencia, era un artefacto con un poder oculto. Pero ¿cómo se activaba? ¿Y qué era lo que guardaba esa puerta con tanto celo? La luna de sangre se acercaba rápidamente y con ella el regreso inminente de los extraños. Necesitaba desentrañar el misterio de la puerta antes de que fuera demasiado tarde. La supervivencia de los niños, la sanación de la montaña, todo parecía depender de ello. El mapa de Isabela marcaba el corazón del silencio, no solo como el yacimiento del mineral, sino también como un punto de convergencia energética. Era allí donde debía ir con las semillas del cactus sagrado. Pero primero, la puerta. Un día, mientras Clara y un par de niños mayores jugaban a explorar las habitaciones traseras de la casa, regresaron con un objeto que encontraron debajo de unas tablas sueltas, un pequeño cofre de madera desgastado. «Hermana Elena, encontramos esto», dijo Clara con entusiasmo. Elena tomó el cofre. Al abrirlo, encontró un solo objeto, una pequeña daga ceremonial, con una hoja de obsidiana pulida y un mango envuelto en cuero. La daga no era para la guerra, sino para rituales. Pero lo que la dejó sin aliento fue el patrón grabado en el mango de la daga, el mismo símbolo de la estrella de 8 puntas y las runas que adornaban su colgante y la cerradura de la puerta metálica. Los objetos, las pistas, se estaban uniendo de una manera que trascendía la casualidad. La hermana Elena sintió una oleada de premonición. La daga no era solo una reliquia, era un componente, un catalizador. Isabela no había dejado herramientas de guerra, sino herramientas de ritual, de conexión. El secreto guardado bajo la luz de la luna y la llave de espíritu comenzaban a tomar forma en su mente. Comprendió que Isabela había creado un sistema, una última defensa. La daga, el colgante, la luna de sangre, todos los elementos convergían hacia un único propósito, pero el tiempo se agotaba. Escuchó el sonido distante de un motor, un sonido que no se parecía a nada que hubiera escuchado en esas montañas. Era más potente, más moderno. Los extraños no estaban solo merodeando, estaban llegando. ¿Qué pasaría si la encontraban antes de que pudiera desvelar el último secreto de Isabela y proteger la casa? El rugido del motor, potente y alienígena en la quietud de la montaña, creció con rapidez. No era el traqueteo familiar de los vehículos locales, sino el sonido metálico de la tecnología moderna, de vehículos todoterreno. Elena corrió a una de las ventanas del segundo piso, su corazón latiendo con fuerza.
A lo lejos, por el serpenteante camino de tierra, vio las luces de al menos 2 vehículos acercándose, sus faros cortando la oscuridad como ojos depredadores. Eran los extraños, los que Isabela había descrito, los que venían a profanar la montaña una vez más. Su tiempo se había agotado, la luna de sangre aún no visible prometía su aparición en las próximas horas. La hermana Elena sabía que no podía enfrentar a esos hombres directamente. Eran más fuertes, más numerosos y, sin duda, armados. Su única arma era la sabiduría de Isabela y su fe inquebrantable. Con prisa, reunió a los niños en el salón principal, su voz calmada pero firme. «Mis pequeños, vamos a jugar al escondite. Es un juego muy importante. Deben esconderse muy bien y no hacer ningún ruido, no importa lo que escuchen». Los niños, sintiendo la gravedad de su tono, asintieron con ojos asustados pero obedientes. Elena los guió a la despensa más profunda, un cuarto sin ventanas y con una puerta robusta, prometiendo volver pronto. Era la única forma de protegerlos mientras ella intentaba desvelar el último secreto de Isabela. Con el colgante en su cuello y la daga de obsidiana en su mano, Elena corrió de vuelta a la caverna. El rugido de los motores ya era audible desde dentro de la casa y podía escuchar el eco de voces masculinas que gritaban órdenes. Estaban aquí. Descendió la escalera a toda prisa, el miedo y la adrenalina impulsándola. La puerta metálica la esperaba, imponente y enigmática. Miró el colgante, luego la daga y finalmente la cerradura. Recordó las palabras de Isabela: «Una llave que no es de metal, sino de espíritu». La hermana Elena cerró los ojos y respiró profundamente, intentando aquietar su mente, de conectar con la energía de la montaña, con el espíritu de Isabela, con la Pachamama. Sostuvo el colgante de plata contra su pecho con una mano y con la otra la daga de obsidiana. Sentía el frío metal de la estrella de 8 puntas contra su piel. Con la punta de la daga tocó suavemente el grabado idéntico en la cerradura de la puerta metálica, en el preciso punto donde la estrella y las runas se entrelazaban. Un suave zumbido, apenas perceptible, comenzó a emanar de la cerradura. Luego, el colgante en su cuello empezó a brillar con una luz tenue y azulada, pulsando al ritmo de su propio corazón. El brillo se intensificó, reflejándose en la obsidiana de la daga y en los cristales iridiscentes de la caverna. La puerta metálica, con un gemido lento y profundo que resonó en la cueva, comenzó a abrirse. No se deslizó, sino que pivotó sobre un eje invisible, revelando no un pasadizo, sino un espacio oscuro que parecía extenderse hasta el infinito. El aire que salía de allí era más cálido, más denso, y olía a incienso y a tierra mojada, a vida, pero también a una antigüedad que trascendía la comprensión humana. Era un olor primordial. Justo cuando la puerta terminaba de abrirse, un fuerte estruendo sacudió la casa por encima. Los gritos de los hombres se hicieron más claros, más cercanos. Estaban dentro de la casa, los niños. Elena se encontró en una terrible encrucijada. Entrar en lo desconocido que la puerta acababa de revelar, o correr a proteger a los pequeños. Pero en ese instante, una figura emergió de la oscuridad que la puerta había custodiado. Era un hombre anciano, con un rostro curtido por el sol y el tiempo, vestido con ropas tradicionales andinas, sus ojos oscuros y profundos. En su mano sostenía un bastón de madera tallado con el mismo símbolo de la estrella de 8 puntas. Su aparición fue tan silenciosa y repentina que Elena no pudo evitar un jadeo. No era un fantasma, era carne y hueso. ¿Quién era este hombre? Había estado custodiando la puerta todo este tiempo. Y lo más importante, ¿era un aliado o una nueva amenaza en medio del caos que se desataba arriba? El anciano, su figura erguida a pesar de su edad, emanaba una calma que era casi sobrenatural,
en medio del caos que se desataba arriba. Sus ojos, antiguos como las mismas montañas, se posaron en la hermana Helena con una sabiduría que trascendía las palabras. «Hermana Helena», dijo su voz, sorprendentemente clara y profunda, resonando en la caverna como el eco de los glaciares. «Te estábamos esperando. El tiempo de la luna de sangre ha llegado». Helena no pudo contener su asombro. La estaban esperando. Él sabía quién era ella. Su corazón, aún martilleando por el miedo a los intrusos, encontró un extraño consuelo en la presencia de este misterioso guardián. «Soy Kuntur», continuó el anciano, haciendo un leve gesto con su bastón, «guardador de los secretos de la Pachamama, descendiente de aquellos que Isabel la protegía. Ella nos confió el último eslabón de la cadena, el legado de las semillas y la verdad que guarda esta montaña». Guntur le explicó que la puerta metálica no era una barrera, sino un portal hacia un santuario aún más profundo, construido por sus ancestros y reforzado por Isabela, donde se resguardaban no solo las semillas sagradas, sino también los conocimientos ancestrales sobre el mineral y su uso armónico. La cerradura era un mecanismo que solo respondía a la pureza de espíritu y a la conexión con la energía de la tierra, activada por el colgante y la daga en el momento preciso de la luna de sangre. Mientras Kuntur hablaba, los sonidos de la casa se hicieron más violentos. Gritos, golpes, el crujir de muebles rompiéndose, los extraños estaban destrozando todo en su búsqueda frenética. Su objetivo era evidente: encontrar el mineral o cualquier pista que los llevara a él, y por extensión, a las semillas que Isabela había protegido. Kuntur tomó suavemente la vasija de tierra con las semillas de cactus sagrado. «Debemos ir a el corazón del silencio, hermana. Es el único lugar donde la Pachamama puede sanar, y debemos hacerlo antes de que ellos encuentren su verdadero propósito». Helena dudó. Los niños estaban escondidos, pero el ruido era ensordecedor. ¿Cómo podría abandonarlos? Kuntur, como si leyera sus pensamientos, puso una mano tranquilizadora sobre su hombro. «Tus pequeños están protegidos por el espíritu de esta casa, por el mismo miedo que infundió Isabela en los corazones de los invasores. Ellos no los encontrarán fácilmente. Pero si el corazón del silencio no es sanado, no habrá hogar para nadie. Esta es la última oportunidad». Su voz era grave, llena de una urgencia ancestral. Con una determinación renovada, Helena asintió. No había otra opción. Confió en Kuntur, confió en la sabiduría de la montaña y confió en su fe. Dentro del santuario, que parecía ser una extensión natural de la caverna, Kuntur le mostró más de lo que Isabela había protegido: antiguos códices con dibujos de plantas y rituales, instrumentos musicales y un mapa detallado del complejo subterráneo y las vetas del mineral sagrado, con rutas de escape y puntos clave para la siembra de las semillas. El santuario era un refugio, un museo y una biblioteca de esperanza, pero no podían quedarse mucho tiempo. El eco de los pasos de los intrusos se acercaba. Kuntur, con una agilidad sorprendente para su edad, abrió un pasadizo lateral dentro del santuario. «Este nos llevará directamente a la parte trasera de la colina, cerca del corazón del silencio», explicó. «Es un camino antiguo, conocido solo por los guardianes». Mientras se preparaban para entrar en el pasadizo, un fuerte golpe resonó en la puerta metálica que acababan de abrir. Los extraños habían encontrado la caverna. Se escuchaban voces exasperadas y golpes que intentaban forzar la entrada. Estaban a segundos de descubrir el santuario. Kuntur miró a Helena, sus ojos brillando con una determinación férrea. «No hay tiempo que perder, hermana. Nuestra misión
es el futuro de la montaña. Un último golpe, más violento que los anteriores, resonó en la puerta. Los niños estarían a salvo. Y si ellos llegaban al santuario, ¿qué pasaría con las semillas, con la última esperanza de la Pachamama? El último golpe a la puerta metálica fue tan violento que hizo temblar la caverna. Elena no miró hacia atrás. Con Kuntur guiándola, se deslizó por el estrecho pasadizo lateral, escuchando el jadeo del anciano a su lado. El aire en este nuevo túnel era denso y polvoriento, cargado con el olor de la tierra y un silencio ancestral. Los pasos de Kuntur eran sorprendentemente ligeros y rápidos, su bastón golpeando rítmicamente el suelo, una melodía constante en la oscuridad. Elena, aferrándose a la vasija de las semillas con una mano y a su colgante con la otra, sentía el pulso de la montaña bajo sus pies, como si la tierra misma las estuviera guiando. Mientras se alejaban, escucharon el estruendo final de la puerta cediendo. Un grito de triunfo resonó en la caverna, seguido por un coro de voces ásperas y el sonido de botas pesadas sobre la piedra. Los extraños habían entrado en el santuario de Isabella. Elena se imaginó su frustración al encontrar solo códices y objetos rituales, sin el mineral que tanto anhelaban. Pero no podían detenerse. La vida de los niños, el destino de la montaña, todo dependía de su misión. Sabía que los intrusos no tardarían en darse cuenta de que el verdadero tesoro no era el metal, sino la vida que Isabella había protegido. El pasadizo subterráneo los llevó por un laberinto de túneles naturales, algunos tan estrechos que apenas cabían, otros que se abrían a grandes cámaras donde el agua se filtraba por las rocas. Kuntur se movía con una familiaridad asombrosa, como si cada piedra, cada curva, fuera parte de su propio cuerpo. Finalmente, después de lo que parecieron horas de descenso y ascenso por el interior de la colina, emergieron en la superficie en una parte remota de la montaña que Elena no reconocía. El cielo ya estaba teñido de un profundo púrpura rojizo. La inminente luna de sangre comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el paisaje con una aura mística y un poco aterradora. Frente a ellos se alzaba una formación rocosa imponente, un anfiteatro natural, con una abertura en su centro que parecía una cicatriz en la tierra. Era el corazón del silencio, el yacimiento profanado que Isabella había descrito. El aire allí era diferente, cargado con una energía densa, casi palpable, una mezcla de dolor y de un poder latente. La tierra bajo sus pies vibraba suavemente, como un corazón herido que aún latía. Kuntur, con su voz grave, explicó: «Aquí es donde la Pachamama fue herida, aquí es donde debe sanar». La hermana Elena sintió una profunda conexión con aquel lugar. Ya no era solo una monja cumpliendo una misión, se sentía como parte de un plan ancestral, una portadora de esperanza. Su colgante brillaba con mayor intensidad bajo la luz creciente de la luna. Sostuvo la vasija de las semillas con reverencia, su mente llena de las palabras de Isabella sobre la interconexión de toda vida, sobre el poder de la restauración. Con Kuntur a su lado, comenzaron a prepararse para el ritual. El anciano encendió un pequeño fuego con hierbas secas, cuyo humo aromático se elevó hacia el cielo, un llamado a los espíritus ancestrales de la montaña. Elena, guiada por las instrucciones de Kuntur y por una intuición que había despertado dentro de ella, comenzó a preparar la tierra, removiéndola con cuidado, sintiendo la frialdad y la sequedad, la necesidad de vida que emanaba de ella. Justo cuando la luna de sangre se elevaba majestuosa sobre la cumbre más alta, bañando el corazón del silencio con su luz carmesí, un sonido se rompió en la inmensidad del silencio andino. No era el viento, ni el lamento de la tierra.
Era el eco distante de motores, el mismo sonido que habían escuchado antes en la casa. Los extraños los habían seguido, habían rastreado el pasadizo o habían adivinado su destino. La hermana Elena y Kuntur intercambiaron una mirada de alarma. Estaban a punto de completar el ritual. La luna estaba en su punto álgido, pero los intrusos estaban peligrosamente cerca. ¿Llegarían a tiempo para plantar las semillas de la esperanza? ¿O la ambición humana volvería a profanar este lugar sagrado y extinguir la última chispa de vida que Isabella había legado? El rugido de los motores se convirtió en un atronador estruendo, y las luces de los vehículos perforaron la oscuridad rojiza del corazón del silencio. Los extraños habían llegado, una docena de hombres robustos y armados, sus rostros tensos por la avaricia y la impaciencia. Elena y Kuntur apenas tuvieron tiempo de intercambiar una última mirada de determinación antes de que el primer hombre se abriera paso entre las rocas, su linterna cegándolos. «¡Ahí están! ¡Los encontramos!», gritó uno, su voz gruesa y llena de triunfo. Los demás se abrieron paso, rodeándolos, sus armas brillando bajo la luz de la luna de sangre. «¿Qué hacen aquí, viejos locos?», espetó el líder, un hombre de cicatrices y mirada fría, apuntando su arma a Elena. «Sabemos que están buscando el mineral. ¿Dónde lo tienen? ¿Qué esconden?». Elena, de pie junto a Kuntur, no vaciló. Levantó la vasija de tierra y las semillas, su figura delgada e insignificante frente a la amenaza, pero irradiando una fuerza silenciosa. «No buscamos oro, señor», dijo su voz, sorprendentemente firme. «Buscamos vida, buscamos sanación». Kuntur, aprovechando la distracción, se arrodilló rápidamente en el centro de la cicatriz de la tierra. Con sus manos viejas pero fuertes, hizo un pequeño hueco. Elena, con el corazón latiendo con la fuerza de 1000 tambores, vertió las semillas del cactus sagrado en la tierra, sus dedos temblorosos pero precisos. Mientras los hombres se acercaban, gritando y amenazando, Kuntur cubrió las semillas con la tierra, murmurando una oración en una lengua ancestral. En ese mismo instante, la luna de sangre alcanzó su punto más alto y un rayo de su luz carmesí pareció concentrarse directamente sobre el lugar donde habían plantado las semillas. Un profundo temblor sacudió la tierra. No era un terremoto violento, sino una vibración profunda que emanaba del propio corazón del silencio. Las rocas del anfiteatro natural parecieron resonar, y una luz suave, verdosa y cálida brotó del suelo donde las semillas acababan de ser plantadas. El mineral en las vetas de la montaña, antes opaco, comenzó a brillar con una luz propia, pulsando con la misma energía de las semillas. Los extraños, asustados y confundidos, retrocedieron. Sus armas cayeron al suelo. El aire se llenó de un aroma fresco a tierra húmeda y a savia, a vida renovada. Los hombres, sobrepasados por un poder que no entendían, huyeron despavoridos, sus gritos de terror perdiéndose en la distancia. La hermana Elena y Kuntur permanecieron de pie, observando el lugar. La luz verdosa se atenuó, pero una sensación de paz profunda, de equilibrio restaurado, inundó el aire. La montaña había respondido. Las semillas de Isabella, el colgante, la daga, la fe de Elena y la sabiduría de Kuntur habían logrado lo imposible. El corazón del silencio había comenzado a sanar. Al amanecer, Elena regresó a la casa. Los niños estaban asustados, pero ilesos. El santuario estaba desordenado, pero los objetos más importantes, los códices y los mapas, permanecían intactos, protegidos por el mismo miedo que había ahuyentado a los invasores. La casa, que una vez fue un lugar de abandono y misterio, se convirtió en un verdadero hogar, un refugio para los niños y un santuario para la montaña. Con el tiempo, Kuntur se unió a ellos.
enseñando a los pequeños sobre las plantas, sobre la tierra, sobre el respeto a la naturaleza. Las leyendas de la casa maldita se transformaron en historias de la casa sanadora, un lugar donde la esperanza floreció en medio de la adversidad. La hermana Elena, con su fe inquebrantable y su corazón valiente, había desenterrado un secreto, enfrentado una amenaza y, en el proceso, había ayudado a sanar no solo una montaña, sino también las almas de sus niños y la suya propia. Había descubierto que el verdadero tesoro no era el oro, sino la vida misma, la conexión con la tierra y el legado de aquellos que lucharon por protegerla. ¿Crees que esto realmente sucedió? ¿Has vivido algo similar a esto, donde un lugar o un objeto antiguo te revelara un propósito mayor? Si esto te tocó el alma, es porque este video necesitaba llegar hasta ti, recordándote que incluso en los lugares más olvidados, la esperanza puede florecer y los secretos más profundos pueden transformar el mundo.